Un millonario arriesga su vida para salvar a dos niños sin hogar de un edificio que se derrumba y cae en coma. La niña sin hogar se siente culpable y lo visita en secreto todos los días hasta que un día el sonido de tacones altos resuena de repente y la ciudad zumbaba bajo el peso de su propia existencia. Camiones gimiendo bajo sus cargas, pasos apresurados resonando contra el pavimento, claxones impacientes sonando en la hora pico de la tarde. Desde el piso 20 de un elegante edificio de oficinas de vidrio, Joshua Sinclair observaba el movimiento abajo con precisión distante. El horizonte había cambiado drásticamente con los años, edificios surgiendo como retoños en un jardín bien cuidado. Y sin embargo, restos de la vieja ciudad aún se aferraban obstinadamente a su lugar en la historia. Se alejó de la ventana, juntando las manos detrás de la espalda mientras su gerente de proyecto carraspeaba. La demolición está programada para el viernes, señor Sinclair. Hemos completado nuestras evaluaciones. Estructuralmente inestable, peligroso y condenado por décadas. No habrá problemas. Joshua asintió, su expresión ilegible. Asegúrate de que la revisión final sea exhaustiva, sin errores. El asistente dudó antes de añadir. Hace unas semanas se vieron algunos ocupantes ilegales cerca del sitio. La mayoría se han ido, pero lo confirmaremos antes de sellar el lugar. Joshua exhaló lentamente, frotándose la sien. No es solo una responsabilidad legal, son vidas humanas. Quiero certeza absoluta antes de que ese edificio sea demolido. Entendido, asintió el hombre rápidamente, ajustándose la corbata antes de excusarse. Solo otra vez, Joshua alcanzó la carpeta en su escritorio, hojeando planos y documentos legales. Los números eran claros y las proyecciones prometedoras. Otro proyecto, otro paso adelante. Y sin embargo, mientras trazaba las líneas del nuevo desarrollo, un peso extraño se asentó en su pecho, algo que no podía nombrar. Bajo los huesos de la ciudad, escondidos en las ruinas de un edificio olvidado, Janice y Brian vivían entre las grietas. Una manta delgada y raída los separaba del frío suelo de concreto, sus bordes curvándose como hojas muertas. Su pequeño rincón estaba definido por una caja de madera rota que usaban como mesa improvisada y un montón de cartón aplastado que les servía de cama. Janice estaba sentada con las piernas cruzadas, sus pequeños dedos desgarrando metódicamente un panecillo duro en pedazos más pequeños. Le dio la parte más suave a Brian, quien, encantado incluso con esta mísera ofrenda, sonrió y se la metió en la boca. «Come despacio», murmuró ella, pero él apenas la escuchó, demasiado concentrado en su victoria sobre el hambre. La tenue luz que se filtraba por las ventanas rotas proyectaba largas sombras, haciendo que su mundo se sintiera infinito y asfixiante a la vez. Janice se había acostumbrado al hambre y al dolor punzante en su vientre, pero Brian era diferente. No entendía por qué sus noches eran frías, porque la cena nunca estaba garantizada, porque el mundo más allá de esas paredes seguía adelante sin ellos. Al otro lado de la habitación, un viejo espejo con el respaldo plateado astillado y desvaído se apoyaba precariamente contra un montón de escombros. Brian se acercó tambaleándose, presionando sus pequeñas manos contra el vidrio. Su reflejo, distorsionado por el paso del tiempo y la mugre, lo entretuvo y soltó una risita, divertido por el niño que lo miraba de vuelta. Janice lo observó, sus labios apretándose en una línea fina. Era demasiado pequeño para saber más, demasiado pequeño para darse cuenta de que vivían de tiempo prestado. Esa tarde, después de asegurarse de que Brian estaba distraído, ella salió. Las calles alrededor del edificio abandonado siempre le habían parecido una frontera entre dos mundos, el de los que pertenecían y el de los que, como ella, eran olvidados. Mantuvo la cabeza baja,
moviéndose rápidamente por delante de las vitrinas, donde el aroma a pan fresco y café le hacía cosquillas en los sentidos. Afuera de una panadería, los trabajadores estaban demasiado ocupados descargando bandejas de pasteles para notar una figura pequeña y ágil deslizándose. Un croissant a medio comer yacía abandonado sobre una servilleta. Lo tomó y desapareció antes de que alguien pudiera girar la cabeza. Para cuando regresó al edificio, el cielo había comenzado a cambiar, con tonos de naranja y púrpura extendiéndose perezosamente por el horizonte. Dio la vuelta a la esquina y se congeló. Un nuevo cartel había sido clavado en la fachada del edificio. Demolición en 2 días. Despeje final mañana. Su respiración se detuvo. Esto era todo. Se quedó inmóvil, su corazón latiendo en sus oídos, el peso de esas palabras presionándola como una fuerza física. Pensó que tenía más tiempo. Había contado con más tiempo. Sus dedos se cerraron en puños, las uñas clavándose en sus palmas mientras tragaba el pánico que subía por su garganta. No aquí, no ahora. Brian no podía verla así. Obligándose a moverse, volvió adentro, sus pasos más silenciosos de lo habitual. Brian estaba exactamente donde lo había dejado, tarareando para sí mismo, apilando tapas de botellas en una torre desigual. Levantó la vista cuando ella entró, su rostro rompiéndose en una sonrisa. Han. Ella intentó devolverle la sonrisa, pero sus labios no cooperaron. En cambio, se arrodilló a su lado, alisándole el cabello. Mañana, susurró. Nos vamos mañana por la mañana. Él asintió, ya distraído por su pequeño juego, sin darse cuenta de que para la mañana todo su mundo estaría desvaneciéndose. Esa tarde, después de asegurarse de que Brian estaba distraído, ella salió. Las calles alrededor del edificio abandonado siempre le habían parecido una frontera entre 2 mundos, el de los que pertenecían y el de los que, como ella, eran olvidados. Mantuvo la cabeza baja, moviéndose rápidamente por delante de las vitrinas donde el aroma a pan fresco y café le hacía cosquillas en los sentidos. Afuera de una panadería, los trabajadores estaban demasiado ocupados descargando bandejas de pasteles para notar una figura pequeña y ágil deslizándose. Un croissant a medio comer yacía abandonado sobre una servilleta. Lo tomó y desapareció antes de que alguien pudiera girar la cabeza. Para cuando regresó al edificio, el cielo había comenzado a cambiar, con tonos de naranja y púrpura extendiéndose perezosamente por el horizonte. Dio la vuelta a la esquina y se congeló. Un nuevo cartel había sido clavado en la fachada del edificio. Demolición en 2 días. Despeje final mañana. Su respiración se detuvo. Esto era todo. Se quedó inmóvil, su corazón latiendo en sus oídos, el peso de esas palabras presionándola como una fuerza física. Pensó que tenía más tiempo. Había contado con más tiempo. Sus dedos se cerraron en puños, las uñas clavándose en sus palmas mientras tragaba el pánico que subía por su garganta. No aquí, no ahora. Brian no podía verla así. Obligándose a moverse, volvió adentro, sus pasos más silenciosos de lo habitual. Brian estaba exactamente donde lo había dejado, tarareando para sí mismo, apilando tapas de botellas en una torre desigual. Levantó la vista cuando ella entró, su rostro rompiéndose en una sonrisa. Han. Ella intentó devolverle la sonrisa, pero sus labios no cooperaron. En cambio, se arrodilló a su lado, alisándole el cabello. Mañana, susurró. Nos vamos mañana por la mañana. Él asintió, ya distraído por su pequeño juego, sin darse cuenta de que para la mañana todo su mundo estaría desvaneciéndose. La ciudad se agitaba en su ritmo habitual, entregas matutinas, motores rugiendo, el parloteo amortiguado de peatones apresurándose hacia otro día ordinario.
Dentro de un elegante sedán negro estacionado cerca del sitio de demolición, Joshua Sinclair revisó su reloj, sus dedos tamborileando distraídamente contra el reposabrazos. Todo está en horario, le informó su asistente, hojeando una tabla. El barrido final se hizo anoche y el edificio está sellado. Los equipos están listos para su aprobación. Joshua exhaló por la nariz, alcanzando la carpeta a su lado. Dentro había planos, documentos legales, un conjunto de permisos, todo lo necesario para borrar la vieja estructura del mapa. No tenía razones para dudar, y sin embargo, al salir del coche, la familiar inquietud de la noche anterior presionó contra su pecho. Una última revisión, murmuró, ya caminando hacia el sitio. Pero, señor, el equipo. Joshua lo cortó con una mirada. Hacemos esto bien, sin suposiciones. El asistente dudó, luego asintió, haciendo un gesto al contratista principal para retrasar la secuencia de detonación. Sobre sus cabezas, gruesas nubes grises se cernían bajas, como si el cielo mismo estuviera esperando. Dentro del edificio condenado, Janice dormía demasiado profundamente. Había querido despertarse temprano. De verdad lo había querido, pero el agotamiento la había envuelto como gruesas enredaderas, arrastrándola a un sueño profundo y sin sueños. El viejo armario del conserje en el sótano, un espacio estrecho y oculto detrás de casilleros oxidados, había sido su refugio la noche anterior. Había sido un hallazgo afortunado. La puerta, lo suficientemente deformada como para que nadie la revisara cuando los trabajadores pasaron el día anterior. El aire viciado, espeso con el olor a moho y tiempo olvidado, había sido extrañamente reconfortante en su quietud. Pero las paredes temblaron. Al principio, pensó que era parte de su sueño, la forma en que las cosas se mueven y se derriten al dormir. Luego, una vibración rítmica y baja presionó contra sus costillas. Sus ojos se abrieron lentamente. El mundo fuera de su pequeño escondite estaba en movimiento. Y entonces, una voz, fuerte, metálica, inescapable. Advertencia final. El edificio será demolido en 10 minutos. Todo el personal evacúe inmediatamente. Janice se incorporó de golpe, su pulso golpeando contra su garganta. Sus dedos encontraron el pequeño hombro de Brian, sacudiéndolo más fuerte de lo que pretendía. «¡Despierta!», susurró, con urgencia filtrándose en su voz. Brian se movió, parpadeando somnoliento, su boca abriéndose en un lento bostezo antes de que ella lo levantara en sus brazos. «Han», murmuró, confundido, su pequeño cuerpo cálido por el sueño. Ella no respondió, no había tiempo. Empujando la puerta lo justo para deslizarse, miró hacia el pasillo del sótano. Partículas de polvo flotaban en el aire, perturbadas solo por los leves temblores bajo sus pies. La salida estaba 2 pisos arriba. Podían lograrlo. Dio un paso adelante y el mundo se tambaleó. Un sonido como un trueno partió el aire. El suelo tembló violentamente. Un rugido de peso colapsando llenó los pasillos. Brian gritó, enterrando su rostro en el hombro de Janice mientras ella se tambaleaba, apenas manteniéndose en pie. «¡Arriba! Tenemos que subir». Corrió hacia la escalera, sus pies descalzos golpeando el suelo sucio. El sonido distante de vidrios rompiéndose arriba enviaba oleadas de pánico por sus venas. Otro estruendo profundo. El techo sobre ellos se fracturó. Trozos de yeso y aislamiento viejo llovieron, picándole los brazos. Se agachó, jadeando mientras apretaba a Brian más fuerte contra su pecho. El aire se volvió espeso, el polvo calcáreo ahogándola. «Arriba, solo un tramo». Subió a ciegas, su visión borrosa por los escombros arremolinados. No podía detenerse,
No podía dejar que Brian viera el miedo que amenazaba con destrozarla. Entonces, luz. Una puerta. Una salida. Irrumpió al aire libre, sus pulmones agitados, y lo vio. Joshua Sinclair. Estaba a pocos metros, mirándolos. Por un momento, todo se congeló. El caos detrás de ella. El polvo asentándose. Su traje impecable. La lenta comprensión amaneciendo en sus ojos agudos y envejecidos. Luego, en un instante, se movió. Janice apenas registró el crujido final de la estructura detrás de ella antes de que él estuviera corriendo. «Ven aquí». Su voz cortó el ruido, firme pero urgente. Ella dudó un segundo demasiado. El mundo se derrumbó en una cascada de piedra y acero. Joshua se lanzó, sus brazos envolviéndolos justo cuando el edificio cedió por completo. Un enorme trozo de escombro golpeó su espalda con un trueno enfermizo. Janice lo oyó, lo sintió. Él gruñó bruscamente, pero no soltó. El peso lo hizo estrellarse contra el suelo, arrastrándolos con él. El polvo explotó a su alrededor en oleadas espesas y asfixiantes. Los oídos de Janice zumbaban, el mundo inclinándose en cámara lenta. El cuerpo de Joshua temblaba sobre el suyo, su respiración llegando en jadeos superficiales. Y luego, silencio. No más vigas crujiendo, no más pisos colapsando, solo los gritos amortiguados y distantes de la gente afuera. Janice se obligó a mirar hacia arriba. Joshua yacía inmóvil, su rostro pálido bajo el polvo que lo cubría. Su mano aún descansaba en su espalda. Un débil agarre protector. «Señor, por aquí». Una avalancha de voces, luces intermitentes, manos sacándolos de debajo de los escombros. Brian estaba llorando, aferrándose a la camisa de Janice, sus pequeños sollozos apenas audibles sobre el caos. Pero Janice no lo miraba a él, miraba al hombre que los había salvado, al hombre que no se movía. Un temblor recorrió sus dedos mientras se estiraba hacia adelante, presionando su brazo, sacudiéndolo una vez, luego dos. Nada. Una mano agarró su hombro, tirándola hacia atrás. Un médico, otra voz, más sirenas. El peso en su pecho creció más pesado porque sabía, incluso sin las palabras, sin el movimiento frenético a su alrededor, sabía que él había caído por ellos y ahora no sabía si alguna vez volvería a levantarse. Los hospitales tenían su propio tipo de silencio, uno que no era verdaderamente silencioso, sino pesado. Un espacio lleno del zumbido constante de las máquinas, el murmullo de voces apagadas y el pitido rítmico que medía la frágil línea entre la vida y algo más. El aire olía a antiséptico y algo estéril, algo que borraba todas las huellas del mundo exterior. Joshua Sinclair yacía en una suite privada, su cuerpo inmóvil, su pecho subiendo y bajando solo con la ayuda de un ventilador. Las sábanas blancas y crujientes estaban cuidadosamente subidas hasta su pecho, ocultando las heridas debajo. Parecía más pequeño aquí, tragado por el peso de las máquinas que lo mantenían vivo. Afuera de las puertas de vidrio, Janice estaba con Brian, sus pequeñas manos agarrando el borde de su abrigo oversized tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Trauma severo, puede que nunca despierte. La voz del doctor había sido clínica, factual, como si estuviera discutiendo algo inevitable, algo que ella no debía sentir. Janice apenas respiraba. Nunca había estado en un hospital como este antes. La clínica del orfanato olía diferente, como moho cubierto por desinfectante barato, donde las enfermeras daban órdenes a gritos y los moretones se enfrentaban con paciencia. Pero aquí todo era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado frío. Brian tiró de su manga, sus pequeños dedos insistiendo. El hombre bueno está durmiendo. Su voz era suave, incierta. Janice asintió,
pero el movimiento se sintió mecánico. Por mi culpa. Las palabras dejaron sus labios antes de que pudiera detenerlas, y su estómago se apretó. Debería haberse ido la noche anterior, debería haberse despertado, debería haber corrido más rápido. Pero los debería no importaban ahora. Brian, ajeno al peso de su culpa, presionó su rostro contra el vidrio, su aliento empañando la superficie. Despertará, ¿verdad? Janice tragó duro, pero no había respuesta dentro de ella. Los médicos habían hablado en círculos, usando palabras que no entendía, pero sabía suficiente. Trauma craneal, contusiones espinales, hemorragia interna eran palabras que significaban que no estaba solo descansando, palabras que significaban que las personas no siempre regresaban. Su pecho dolía. La última vez que alguien había intentado protegerla, tampoco había regresado. Los minutos se estiraron, fusionándose en una hora, luego en otra. La gente pasaba en batas blancas y trajes planchados, demasiado ocupada, demasiado distraída para notar a los dos niños que no pertenecían. Nadie les había dicho que se fueran, pero nadie los había reconocido tampoco. Janice no podía obligarse a moverse. Sus manos permanecían apretadas, las uñas clavándose en sus palmas, mientras miraba la forma inmóvil del hombre que los había salvado. El peso de eso la aplastaba, pesado y asfixiante. Ni siquiera le había agradecido, no había dicho una sola palabra cuando él se acercó a ella. No había hecho nada más que quedarse congelada en su propio miedo. Y ahora él estaba allí, silencioso, como si el mundo hubiera pausado su vida. Su estómago se retorció. En algún lugar profundo, sabía lo que vendría después. Lo había visto antes, personas desapareciendo detrás de puertas cerradas, el susurro de voces que venía con malas noticias. Podía escuchar a las enfermeras hablando en la habitación contigua. Está estable por ahora. La inflamación no ha bajado. Monitorearemos la actividad cerebral, nada de visitantes aún. Janice cerró los ojos con fuerza. Un guardia de seguridad pasó, sus llaves tintineando contra su cinturón. Janice apenas lo registró, demasiado enfocada en evitar temblar. Debería irse, debería tomar a Brian y desaparecer antes de que alguien notara que no debían estar allí. Sabía cómo moverse sin ser vista, cómo mezclarse en el fondo. Había pasado años aprendiendo. Pero sus pies no se movían. Brian bostezó, apoyando su cabeza contra su hombro, su pequeño cuerpo volviéndose más pesado. Ella ajustó su peso, cambiando su agarre sin pensar. Su mirada volvió a la habitación de Joshua. Las enfermeras habían atenuado las luces, las máquinas proyectando un suave resplandor contra las paredes desnudas. Se sentía mal. Él no debería estar aquí. Debería estar de pie, frunciendo el ceño ante un portapapeles, diciendo a la gente qué hacer. Debería estar vivo. Ni siquiera sabía por qué había vuelto, porque la había mirado así. ¿Por qué había? Un nudo se formó en su garganta. Una voz aguda interrumpió el zumbido del ruido del hospital. ¿Quién los dejó quedarse aquí? Janice se tensó. Una mujer se había detenido a pocos pasos, su blusa impecable y su bolso caro marcándola como alguien que pertenecía a este mundo. Sus ojos entrecerrados pasaron sobre Janice y Brian con algo cercano al disgusto. No pueden quedarse aquí, continuó la mujer, dirigiendo sus palabras a una enfermera que pasaba. Son solo niños de la calle. Esta es un ala privada. Janice reconoció esa voz. Era el mismo tono que había escuchado de los tenderos cuando se demoraba demasiado fuera de sus vitrinas, de extraños que cruzaban la calle cuando la veían sentada en una acera. No se suponía que estuviera aquí. No tenía a dónde ir. Brian, aún medio dormido, murmuró algo contra su brazo, ajeno a la tensión en el aire. Ella presionó una mano sobre su espalda, protectora,
manteniéndolo cerca. La enfermera dudó, mirando entre ellos y la mujer antes de suspirar. Estaban con el señor Sinclair cuando resultó herido. Los médicos aún no han decidido qué hacer con ellos. Un bufido. Entonces haré una llamada. Él tiene una fortuna enorme. Si sus abogados llegan, ellos decidirán qué hacer con ellos. Janice sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus dedos se crisparon, resistiendo el impulso de estirarse, de presionar su palma contra el vidrio frío, de decirle que lo sentía. Ni siquiera estaba segura de por qué importaba. Él no la conocía. No iba a volver. ¿Y si lo hacía, se arrepentiría de haberlo salvado? Ese pensamiento quemaba más que nada. Lentamente, dio un paso atrás, luego otro, y luego, sin una palabra, se giró, guiando a Brian lejos de las puertas de vidrio, lejos de los pasillos estériles, lejos del hombre que les había dado una segunda oportunidad, lejos del peso de su propia culpa. El jardín del hospital olía a tierra húmeda y hiedra crecida. Los setos estaban recortados, los parterres de flores ordenados, pero el aire aún llevaba el pesado aroma de la lluvia de la noche anterior, del tipo que hacía que el mundo se sintiera suave y lento, como si todo hubiera sido pausado por un momento. Janice se agachó cerca de un parche de flores silvestres que de alguna manera habían brotado a través de los caminos cuidados, cosas pequeñas y obstinadas creciendo en las grietas donde nadie había querido que estuvieran. Como ella. Como Brian. Arrancó una con cuidado, una pequeña flor amarilla, y la sostuvo entre sus dedos. No se parecía en nada a las rosas o lirios que había visto en los jarrones del hospital, los que venían con notas escritas en cursiva elegante y atadas con cintas caras. Esta era silenciosa, olvidada, pero aún estaba ahí. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas, y se giró hacia la entrada trasera del hospital. Joshua Sinclair yacía en la misma posición que antes, su pecho subiendo y bajando bajo sábanas blancas y crujientes. Las máquinas zumbaban, el pitido constante, el ritmo de un cuerpo que se negaba a rendirse. Janice había aprendido a colarse sin ser vista. Las enfermeras tenían otras cosas de que preocuparse, y ella había pasado la mayor parte de su vida siendo invisible cuando importaba. Esperó al cambio de turno, el momento en que todos se movían pero nadie miraba. Luego pasó por la puerta entreabierta. Brian estaba dormido en la sala de espera, acurrucado en una silla demasiado grande para él, sus pequeñas manos metidas bajo la barbilla. No notaría que ella se había ido. Se acercó a la cama, sus dedos apretando la pequeña flor en su mano. Parecía aún más pequeña aquí, contra la vasta blancura de la habitación, contra la quietud del hombre en la cama. No estaba segura de por qué había vuelto. No había querido, después de que esa mujer, quienquiera que fuera, la mirara así, después de los susurros de abogados y dinero y cosas que no entendía. Debería haberse ido. Pero no podía. No cuando él aún estaba aquí. No cuando le debía algo. Aunque fuera solo esto. Janice dudó. Luego se inclinó hacia adelante y colocó la flor silvestre cerca de su almohada, con cuidado de no tocarlo. Las máquinas pitaban suavemente a su lado, indiferentes. Tragó saliva. Por favor, despierta. Dame una oportunidad de decirte que lo siento, susurró. Nada cambió. Por supuesto, nada cambió. Dio un paso atrás, frotándose las manos sobre los brazos. La habitación estaba demasiado fría. Olía a cosas que no tenían nombres, el mismo aroma limpio y agudo que había llenado la enfermería del orfanato, del tipo que se adhería a tu ropa y hacía que tu piel se sintiera áspera. Pero debajo de eso, estaba él, el más leve rastro de algo diferente, como libros viejos y tinta cara, el tipo de olor que no pertenecía a un lugar como este. Janice lo miró de nuevo.
Él los había salvado. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Y ahora, por eso, estaba aquí, atrapado en un cuerpo que no despertaba. Su garganta se apretó. «Ni siquiera me conoces», dijo en voz baja. «¿Por qué lo hiciste?» Las máquinas pitaron en respuesta. Sus dedos se curvaron dentro de sus mangas. Debería irse. Alguien vendría pronto. Echó un último vistazo a la flor silvestre, brillante contra el blanco del hospital, antes de girarse hacia la puerta. Apenas había cruzado el umbral cuando escuchó una voz. «Déjalo en paz». Janice se congeló. La enfermera Grace, la de los ojos amables, estaba cerca del carrito de suministros, con los brazos cruzados pero su expresión ilegible. Janice se puso rígida, esperando el tono cortante y las palabras habituales. «No perteneces aquí. No deberías estar aquí». Pero Grace solo suspiró y metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacando algo pequeño. Una servilleta envuelta alrededor de medio sándwich. No dijo nada, solo lo dejó en el mostrador y continuó con su trabajo. Janice lo miró, luego a ella, y luego, con cautela, lo tomó. Grace aún no la miraba. Janice dudó antes de susurrar: «Gracias». La enfermera no respondió, pero mientras Janice salía de la habitación, con el sándwich guardado en el bolsillo de su abrigo, sintió algo familiar sentarse dentro de ella, algo que casi parecía esperanza. Chloe Sinclair había pasado la mayor parte de su vida adulta dominando el arte del control. Control sobre su tono en las salas de juntas, sobre sus expresiones en eventos benéficos, sobre la forma en que se comportaba en espacios dominados por hombres que la subestimaban. Pero el control no existía a 35,000 pies, atada a un asiento de primera clase, mirando el cielo oscurecido mientras su mundo se desmoronaba debajo de ella. Su teléfono yacía boca arriba en la bandeja, el último mensaje de su asistente brillando contra las luces tenues de la cabina. «Llámame cuando aterrices». «Es serio». Eso era todo lo que decía. Sin elaboración. Sin consuelo, solo serio. Ella había sabido que algo estaba mal en el momento en que contestó la primera llamada en medio de una reunión ejecutiva en París. La quietud en la voz de su asistente había sido más fuerte que cualquier palabra frenética. Su padre estaba en cirugía, en estado crítico, un colapso de edificio, 2 niños. Las palabras se alojaron en su pecho, negándose a sentarse. Habían pasado años desde que ella y su padre habían hablado de algo más allá de obligaciones corteses. Operaban en espacios paralelos, ella en su mundo de expansión corporativa, él en su reino de poder y fría eficiencia. Ambos eran demasiado tercos para cerrar la creciente distancia entre ellos. Y ahora, aquí estaba, contando los minutos hasta el aterrizaje, repitiendo su última conversación una y otra vez en su mente. Había sido hace 3 semanas, corta, formal, distante. «Espero que te estés cuidando». «Por supuesto, papá, no tienes que preocuparte». Excepto que ahora, mientras el avión comenzaba su descenso a Boston, no podía sacudirse la verdad que yacía amarga en su lengua. Él debería haber sido quien le dijera eso a ella. El hospital estaba más frío de lo que esperaba. Chloe caminó por los corredores estériles con propósito, sus tacones resonando suavemente contra el azulejo, su agarre apretándose alrededor de la correa de su bolso. El peso del agotamiento se asentó en sus huesos, pero no lo dejó ralentizarla. Su padre siempre había sido más grande que la vida, una torre de certeza en un mundo que cambiaba constantemente. Verlo así, inmóvil, reducido a una forma frágil conectada a máquinas, hizo que algo afilado se retorciera en su pecho. Se paró al pie de la cama, su respiración superficial. El asistente la había advertido,
Había descrito las heridas en tonos cortos y profesionales: trauma espinal, hemorragia interna, conmoción severa. Pero nada podría haberla preparado para la vista del acostado allí, su piel casi mezclándose con el blanco de las sábanas, su rostro flácido con una quietud antinatural. Tragó saliva con fuerza. «Te daré un momento», murmuró su asistente desde la puerta. Chloe apenas lo reconoció, sus ojos nunca dejando el rostro de Joshua. Esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ella antes de exhalar lentamente, presionando sus dedos contra su sien. El pitido constante de los monitores llenó el silencio entre ellos. «Esto no debía pasarte a ti», dijo en voz baja. Joshua siempre había sido calculador, siempre controlado, eliminando riesgos antes de que tuvieran la oportunidad de convertirse en un problema. Pero algo sobre esto, sobre el estando aquí, sobre la forma en que los médicos le habían hablado con la misma simpatía distante que reservaban para pacientes que podrían no despertar, se sentía mal. Chloe se giró abruptamente, pasándose una mano por la cara. Necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué su padre, que nunca se involucraba en nada que no tuviera que hacer, había estado dentro de ese edificio en primer lugar. El asistente estaba esperándola afuera cuando salió al pasillo. Era un hombre en sus 40 y tantos, eficiente, sin emociones, el tipo de persona en la que su padre siempre había confiado con cosas que importaban. Cruzó los brazos, fijándolo con una mirada aguda. «Dime todo». Él asintió, abriendo la carpeta que llevaba como una extensión de sí mismo. El señor Sinclair estaba supervisando un proyecto de demolición. El despeje final se había hecho el día anterior. Solo se suponía que debía aprobar el inicio del proceso. Las uñas de Chloe se clavaron en sus brazos. Entonces, ¿por qué demonios estaba dentro? El asistente dudó. Porque no confiaba en el informe de despeje. Chloe se puso rígida. Joshua nunca dudaba de sus propios equipos. Si había vuelto a entrar, era porque algo no le parecía bien. El asistente continuó. Ordenó una última revisión antes de la secuencia de detonación. Fue entonces cuando los encontró. A ellos. Ella entrecerró los ojos. ¿A quién? Una pausa. Había 2 niños. Si fueras Chloe, ¿estás enojada? Si es así, escribe chocolate. Si no, escribe vainilla. Algo dentro de Chloe se detuvo. Las palabras colgaron entre ellos, pesadas, cambiando el suelo bajo sus pies. Su padre estaba en una cama de hospital por 2 niños. Su mente corrió, buscando la lógica en esto, intentando encajarlo con el hombre que conocía. Joshua Sinclair no hacía cosas imprudentes, no arriesgaba su vida por nadie. Y sin embargo, lo había hecho. Su estómago se apretó. ¿Qué pasó con ellos? Sobrevivieron. El niño tiene 3 años, está en buen estado. La niña es mayor, tal vez 8. La vieron junto a su cama, pero la seguridad los está monitoreando. Chloe giró, su mandíbula apretándose. Su padre estaba luchando por su vida, y estos niños, quienesquiera que fueran, habían estado junto a él mientras ella aún estaba al otro lado del océano, completamente ajena. No sabía si estaba enojada con ellos o consigo misma. Tal vez ambas cosas. El asistente carraspeó. Puedo hacer que el hospital los restrinja del ala privada. Chloe no respondió. Su padre había arriesgado su vida por ellos. Lo menos que podía hacer era ver por sí misma que había valido la pena. Los pasillos del hospital se sentían más fríos que antes mientras se dirigía a la sala de espera. No había planeado esto. No había esperado esto, pero ahora que sabía que existían, necesitaba verlos, necesitaba entender por qué su padre había caído por ellos. El hospital olía a antiséptico y al aroma agudo del café recién hecho desde una estación de enfermera cercana.
Chloe Sinclair había caminado por suficientes edificios corporativos y oficinas de lujo para saber que la esterilidad de un lugar no siempre significaba seguridad. A veces solo significaba evitación, una forma de mantener las cosas limpias, desapegadas, impersonales. Ella no estaba aquí para ser impersonal. Su padre casi había muerto por 2 niños que nunca había visto, y si iba a entender algo de esto, necesitaba saber por qué. Chloe empujó la puerta de la suite privada de Joshua, esperando encontrar solo el zumbido de las máquinas, el pitido rítmico y tranquilo de los monitores, la quietud de un hombre que siempre había sido más grande que la vida reducido a algo aterradoramente pequeño. En cambio, se congeló. Una niña pequeña estaba sentada junto a la cama, arreglando flores silvestres en la mesita de noche con el tipo de enfoque silencioso que no pertenecía a una niña. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Los dedos de la niña flotaban sobre un pétalo, delicados y cuidadosos, como si colocarlos mal pudiera perturbar algo más que solo las flores mismas. Luego, lentamente, se giró. La niña tenía ojos agudos y cansados, su rostro delgado pero obstinado. No habló de inmediato. Chloe tampoco. Y entonces, ¿quién eres tú? La voz de Chloe salió más fría de lo que pretendía. La niña se tensó, su pequeño cuerpo poniéndose rígido. Sus manos cayeron a su regazo, los dedos curvándose contra la tela de su abrigo demasiado delgado. Chloe dio un paso adelante. No deberías estar aquí, dijo, intentando mantener su voz uniforme, pero la irritación se filtró. ¿Quién te dejó entrar? La niña dudó, su boca apretándose en una línea fina. Luego, finalmente, habló. Él me salvó. Chloe se detuvo. Las palabras cortaron el aire entre ellas, hundiéndose profundamente. Por un momento, solo pudo mirar a la niña, a las flores silvestres ahora descansando junto a la almohada de Joshua, una extraña sensación no deseada apretándose en su pecho. Él me salvó. Su padre. Su padre había corrido hacia un edificio colapsando por esta niña, una niña que no debería haber estado allí en primer lugar. Chloe exhaló bruscamente, el flujo de emociones regresando a algo más agudo, algo que podía sostener. Mi padre casi murió por tu culpa. Sal ahora. Janice se estremeció. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando limpiamente cualquier momento de comprensión que se hubiera estado formando. Por un segundo, la expresión de la niña fue vacía, luego se quebró. La culpa destelló en su rostro, tan cruda, tan inmediata, que hizo que Chloe dudara, pero solo por un segundo. Janice agarró al pequeño niño, su hermano, su amigo, y salió corriendo antes de que Chloe pudiera decir algo más. La puerta se abrió de golpe y luego se cerró de un portazo detrás de ellos. Por un largo momento, Chloe solo se quedó allí, respirando con dificultad, mirando el espacio vacío donde había estado la niña. Las flores silvestres aún estaban en la mesita de noche, frágiles, desafiantes. Su padre aún yacía en la cama, inmóvil, inconsciente de todo. Chloe apretó la mandíbula, forzando hacia abajo la emoción que amenazaba con surgir. Esto no era como había esperado que fuera esta noche. Horas después, llegó la lluvia. No era una llovizna suave. Era el tipo de aguacero que empapaba el mundo, que difuminaba las luces de la ciudad y convertía las aceras en ríos. Chloe no había querido salir, pero los pasillos del hospital habían comenzado a sentirse demasiado estrechos, demasiado llenos de voces que no quería escuchar, de respuestas que no estaba segura de querer encontrar. Salió al patio, dejando que el aire frío despejara su cabeza, ignorando la forma en que el agua se adhería a su abrigo. Y entonces los vio. Janice, la niña, estaba acurrucada contra una pared cerca del jardín,
sus brazos envueltos fuertemente alrededor del pequeño niño, protegiéndolo lo mejor que podía de la lluvia. Temblaba. Su abrigo demasiado delgado y desgastado estaba empapado. El niño estaba pegado a su pecho, metido bajo la tela, sus pequeñas manos agarrando su manga incluso en el sueño. No había corrido lejos. Chloe exhaló, observándolos por un largo momento, observando cómo temblaban los dedos de Janice, cómo apretaba sus brazos alrededor del niño como si pudiera evitar que el mundo lo tocara. Al principio no notó a Chloe. Estaba susurrando, su voz suave, casi demasiado baja para oírse sobre la lluvia. Solo quiero decir que lo siento. Solo quiero que me perdone. Algo dentro de Chloe cambió. No sabía qué era. Si era la forma en que la niña había hablado, o la forma en que se aferraba al niño, o la forma en que parecía demasiado pequeña, demasiado cansada, demasiado como alguien que había estado luchando sola por demasiado tiempo. No lo pensó, no se permitió dudar. Dio un paso adelante. El movimiento finalmente hizo que Janice levantara la vista. Por un segundo, sus ojos se abrieron. Chloe se arrodilló. «Ven adentro», dijo. Janice solo la miró, sin parpadear. Chloe suspiró, sacudiendo la cabeza. «Estás congelada. El niño está congelado. Solo, ven adentro». Janice no se movió. Luego, lentamente, asintió. Chloe se puso de pie, extendiendo una mano. Janice no la tomó, pero la siguió. Las puertas del hospital se abrieron, derramando luz cálida en la lluvia. Y por primera vez esa noche, Chloe dejó ir un poco del enojo que había estado sosteniendo. El aire del hospital estaba cargado de calor artificial, pero el frío aún se aferraba a ellos, del tipo que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con el agotamiento. Chloe no habló mientras los guiaba por los corredores silenciosos. Su mente era una tormenta, pensamientos chocando unos contra otros, ninguno asentándose. Ni siquiera estaba segura de por qué había hecho esto, porque había dado un paso adelante en la lluvia, porque les había ofrecido una forma de volver adentro en lugar de pasar de largo como lo habría hecho cualquier otra noche en cualquier otra circunstancia. Nunca había sido el tipo de persona que dejaba que las emociones tomaran decisiones por ella, pero algo sobre esa niña sentada allí, acurrucada alrededor del pequeño niño, la había hecho detenerse. Janice caminaba a su lado, silenciosa, pero sus movimientos eran cuidadosos, vigilantes, como un gato callejero esperando que la puerta se cerrara de nuevo. Cuando llegaron a la sala de espera, Janice inmediatamente soltó cualquier tensión que la había mantenido erguida y guió a Brian a una de las sillas. Se movía con pequeños gestos practicados, del tipo que venía del hábito, no del pensamiento. Su abrigo aún estaba empapado, pero se lo quitó de todos modos, colocándolo sobre Brian como una manta. El niño se movió pero no despertó, sus dedos curvándose instintivamente alrededor de la tela. Chloe no lo pasó por alto, ese instinto protector. No era algo aprendido, era algo construido en los huesos. Por un momento, Chloe solo los observó. Luego lo vio. Fue pequeño, un destello de piel cuando Janice empujó su manga hacia arriba por su brazo, frotándose el frío. Pero Chloe lo vio. Su estómago cayó. Había visto esa forma antes, una estrella, una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella. La habitación se inclinó por un momento. Todo lo que Chloe pudo hacer fue mirar. Un recuerdo, distante pero agudo, enterrado pero nunca completamente ido, se estrelló contra ella. Sus manos, más jóvenes, temblando, sosteniendo el pequeño brazo de un recién nacido, pasando sus dedos sobre esa misma pequeña marca, presionando un beso en ella antes de... No era posible, no podía ser. Su respiración se detuvo. Janice notó.
La mirada de la niña se alzó, de repente cautelosa, de repente demasiado consciente del cambio en la expresión de Chloe. La voz de Chloe apenas salió más allá de sus labios. ¿Cuántos años tienes? Janice dudó. Sus hombros se tensaron, pero respondió de todos modos, 8. Una inhalación aguda. El corazón de Chloe tronó en sus oídos. Su mente se movía demasiado rápido, demasiado fuerte. 8. 8 años. Su voz estaba tensa cuando hizo la siguiente pregunta. ¿Dónde están tus padres? Janice bajó la mirada. No tengo ninguno. Era huérfana en St. Anne, pero Brian y yo escapamos de allí el año pasado. Son tan malos, no los soporto. Un latido de silencio. Las palabras se sintieron como una bofetada. Chloe retrocedió un paso. 8 años. Una niña dejada en St. Anne. Una niña que ella había obligado a olvidar por el bien de su supervivencia. Una niña con una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella. Su hija. Agarró la silla a su lado, pero el mundo aún se sentía inestable. Janice la observaba ahora con cuidadosa sospecha, como si pudiera decir que algo estaba pasando pero no pudiera ubicarlo del todo. Chloe intentó hablar, no pudo. Se giró, respirando con dificultad, presionando una mano contra su boca como si eso pudiera detener la avalancha de realización, el repentino peso aplastante de todo. ¡Oh, Dios! No era solo su padre quien había salvado a Janice. Había sido su error el que la puso allí en primer lugar. Pero entonces, con toda su voluntad restante, Chloe caminó hacia Janice, fingiendo acariciarle la cabeza. Debes haber tenido un momento difícil. Janice se sorprendió por la gentileza de Chloe. Era como una madre, algo que siempre había anhelado. Janice no sabía que mientras estaba emocionada, Chloe rápidamente quitó el cabello caído de su hombro. ¿Para qué? Para que después de esta noche, Chloe pudiera abrazar adecuadamente a Janice. Los pasillos del hospital se difuminaron en una neblina de luces fluorescentes y paredes blancas estériles mientras Chloe caminaba, su corazón latiendo demasiado rápido, demasiado fuerte. Apenas registró el mechón de cabello entre sus dedos, el robo silencioso que acababa de cometer. Sus pasos se aceleraron. No estaba pensando, no podía pensar, aún no. Las puertas del ascensor se abrieron y Chloe entró, presionando el botón para el nivel del sótano, el laboratorio del hospital. Había pasado toda su vida tomando decisiones racionales y calculadas, corriendo números, evaluando riesgos, sopesando resultados antes de actuar. Pero esto no era calculado. Esto era desesperación. La enfermera en el mostrador apenas levantó la vista cuando Chloe llegó al mostrador. Necesito una prueba de ADN, dijo. Su voz cortada, controlada. La enfermera dio un asentimiento despreocupado hasta que Chloe colocó un grueso fajo de dinero en el mostrador. La expresión de la mujer cambió de inmediato. ¿Qué tan pronto necesitas los resultados? Esta noche. La enfermera dudó, mirando hacia atrás donde trabajaban los técnicos. Eso es. Esta noche, repitió Aloe. Fría, firme. La mujer miró el dinero, luego asintió lentamente. Espera aquí. Pasaron minutos, o tal vez una hora. Chloe no estaba segura. Se sentó en una de las incómodas sillas de plástico, su rodilla rebotando mientras su mente giraba a través de cada posibilidad, cada excusa, cada manera en que podía estar equivocada. Dejaste esa parte de tu vida atrás, la enterraste. No puede ser real. Pero las matemáticas no mentían. 8 años. St. Anne. La marca de nacimiento. Sus dedos temblaron mientras los hundía en su abrigo. Se había dicho a sí misma que nunca miraría atrás, que había sido necesario,
que había estado protegiéndose a sí misma, la reputación de su padre, a todos. Pero ahora estaba sentada aquí, esperando un pedazo de papel que confirmara lo que su instinto ya le había dicho. Su cabeza cayó en sus manos. Si es mía, ¿qué hago? No llegó ninguna respuesta. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Un hombre en bata blanca caminó hacia ella, un sobresellado en la mano. Chloe se puso de pie de un salto, arrancándoselo de las manos antes de que él pudiera hablar. Sus dedos se sintieron entumecidos mientras desdoblaba el papel, y entonces el mundo se inclinó. Apenas recordaba haber dejado el laboratorio, subir las escaleras, empujar las puertas de la sala de espera, pero de repente estaba parada frente a Janice. La niña levantó la vista, parpadeando somnolienta, sus pequeños dedos curvados protectoramente alrededor del abrigo de Brian. Chloe no se detuvo. Se arrodilló, sin importarle que estuviera en una sala de espera pública, sin importarle que no se hubiera permitido llorar en años. Sus manos temblaron mientras alcanzaban los hombros de Janice, y antes de que lo supiera, antes de que pudiera detenerse, la atrajo hacia sí. Fuerte, demasiado fuerte. Un sollozo se arrancó de su garganta. Janice se congeló, luego se puso rígida. ¿Qué? Su voz era vacilante, confundida. Chloe cerró los ojos con fuerza, luchando por sacar las palabras. Su voz se quebró. Eres mía. Janice dejó de respirar. Chloe no soltó. No podía. Había pasado 8 años pretendiendo que este momento nunca llegaría. Había pasado 8 años intentando borrar el recuerdo de un bebé con una marca de nacimiento en forma de estrella. Pero no podía borrar esto. No cuando la prueba estaba sentada en sus brazos, pequeña, rígida y real. No lo sabía, susurró Chloe, su voz cruda, temblando. Te juro que no lo sabía. Se apartó lo suficiente para mirar el rostro de Janice. La niña la miraba, completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, en silencio. Y Chloe sabía que tenía que explicarlo todo. Tenía que abrir el pasado si quería construir un futuro. Así que lo hizo. Chloe le contó todo. Sobre cómo había sido joven y tonta, recién salida de la universidad cuando conoció al padre de Janice. Cómo había comenzado como un romance vertiginoso, imprudente y emocionante. Cómo había terminado en desastre. Le contó cómo Joshua se había enterado y había estado furioso. No porque estuviera embarazada, sino porque el hombre del que se había enamorado era problemático. Le habló de la vergüenza, de la forma en que había escondido su embarazo, de la forma en que había dado a luz en secreto, demasiado asustada de lo que el mundo diría sobre Sinclair, sobre el fracaso de Joshua como padre. Y luego, la peor parte, cómo había dejado a Janice en St. prometiéndose a sí misma que volvería. Como había pasado un año entero reuniendo el coraje para regresar solo para que le dijeran que ya había sido adoptada. Eso es lo que me dijo el gerente de St. el año pasado cuando quise recogerte. La voz de Chloe tembló. Les creí, susurró. Pensé que estaba segura y feliz en una nueva familia. Janice no estaba hablando, solo escuchando. Sus pequeñas manos se habían cerrado en puños contra su regazo. Chloe volvió a alcanzarla. Debería haber luchado más fuerte, dijo. Debería haber. La voz de Janice cortó el aire. Si me adoptas, puedes llevarte a Brian también, ¿mamá? Chloe se detuvo. Los ojos cansados y amplios de Janice se encontraron con los suyos. Y Chloe se dio cuenta de que no estaba pidiéndolo solo para ella misma. Lo estaba pidiendo por él, por el niño que no tenía nada. Que no había sido nada para Chloe hace unas horas, pero que era todo para Janice. Su garganta se apretó. Ni siquiera dudó. Sí. Janice soltó un aliento tembloroso. Y por primera vez esa noche,
se permitió apoyarse en el abrazo de Chloe. El hospital estaba silencioso en las primeras horas de la mañana. El zumbido de las máquinas y el murmullo ocasional de las enfermeras eran los únicos sonidos que rompían la quietud. Chloe apenas se había movido de su lugar en la sala de espera, su mente aún luchando por procesar todo. Janice era suya. No solo una niña perdida que su padre había salvado, su hija. Había pasado años enterrando el pasado, convenciéndose de que lo que había hecho era necesario, que era la única forma de mantener a todos a salvo. Pero ahora, mirando a la niña acurrucada junto a Brian en la silla de la sala de espera, podía sentir cada pared que había construido derrumbándose. Janice se había quedado dormida con sus brazos envueltos alrededor de Brian, su cabeza descansando en el brazo de la silla. El peso de la responsabilidad descansaba sobre sus pequeños hombros de una manera que ningún niño debería tener que llevar. Chloe extendió la mano, dudó, luego suavemente apartó el cabello húmedo de Janice de su rostro. Ella no se inmutó. En cambio, Janice se movió, parpadeando hacia ella con ojos cautelosos. Chloe tragó saliva con fuerza. «Lo siento», susurró. «Por todo. Por dejarte sufrir, por no estar allí». Janice se sentó lentamente, frotándose los ojos. Su mirada era firme, ilegible. «No estoy enojada», dijo. Su voz baja pero firme. Chloe parpadeó. «¿Qué quieres decir?» Janice miró hacia abajo a Brian, ajustando su abrigo sobre su pequeño cuerpo. «Estaba enojada hace mucho tiempo, pero ahora no sé. Solo estoy feliz». Chloe sintió que su garganta se apretaba. «¿Feliz?», repitió, insegura de haber oído bien. Janice asintió, levantando la vista hacia ella, buscando en su rostro algo que Chloe no estaba segura de saber cómo dar. «Tengo una familia», dijo Janice simplemente. «No pensé que la tuviera, pero la tengo». Las palabras rompieron algo en Chloe. Las lágrimas nublaron su visión y cubrió su boca, luchando contra el sollozo que quería escapar. Janice no se alejó cuando Chloe la alcanzó de nuevo, atrayéndola cerca otra vez, sus manos aferrándose a su hija como si pudiera compensar 8 años de ausencia en un solo abrazo. «Te prometo», susurró Chloe, su voz temblando, «nunca te dejaré otra vez». Janice asintió contra ella, sus pequeños dedos agarrando la tela del abrigo de Chloe. «Está bien». Y justo así, Chloe supo que haría lo que fuera necesario para ser la madre que Janice merecía. Janice se apartó después de un largo momento, secándose los ojos. «Podemos ir a ver al abuelo». Chloe inhaló temblorosamente, asintiendo. «Sí», susurró, «vamos». Se abrieron paso por los pasillos del hospital, el olor a antiséptico y aire frío presionando contra ellas mientras caminaban. La mano de Janice estaba cálida en la de Chloe, firme. Cuando llegaron a la habitación de Joshua, Janice dudó justo afuera de la puerta. Por primera vez esa noche, parecía insegura. Chloe apretó su mano suavemente. «Adelante». Janice asintió y entró. Las máquinas pitaban suavemente, su ritmo constante, la habitación bañada en la tenue luz de la mañana. Joshua no se había movido, su rostro aún demasiado pálido, su cuerpo aún demasiado inmóvil. Janice se acercó a la cama, sus pequeñas manos cerrándose en puños antes de que extendiera la mano vacilante, tocando la suya. Su voz era pequeña. «Abuelo». La respiración de Chloe se detuvo. La habitación estaba demasiado quieta. Entonces, un movimiento. Janice jadeó. Las máquinas pitaron erráticamente. Los dedos de Joshua se movieron contra los de ella. Sus párpados se agitaron. El corazón de Chloe se detuvo. Luego, una pequeña inhalación dolorida. Los ojos de Joshua se abrieron. Fue apenas una rendija de conciencia,
pero estaba allí. Las manos de Janice se apretaron alrededor de las suyas. «Abuelo», susurró de nuevo, su voz temblando. La mirada de Joshua estaba desenfocada al principio, su ceño frunciéndose mientras intentaba ubicarse. Luego, sus ojos se posaron en Janice. Un destello de reconocimiento, una lenta y débil sonrisa. Sus labios apenas se movieron, pero Chloe lo vio. Él sabía. Las lágrimas rodaron por el rostro de Chloe antes de que pudiera detenerlas. Janice soltó una suave risa rota, presionando su frente contra su mano. «Estás de vuelta», susurró. Y esta vez, los dedos de Joshua se curvaron alrededor de los de ella. Chloe se sentó junto a la cama del hospital, sus dedos curvados alrededor de la frágil mano de Joshua. Su piel se sentía demasiado delgada, demasiado fría, pero la presión de su débil agarre era real. Estaba despierto, apenas, pero despierto. Janice permanecía cerca, sin querer soltarlo, sus pequeñas manos envueltas alrededor de sus dedos como si lo anclaran a la realidad. Chloe podía ver cómo temblaban los hombros de su hija, no de miedo, sino de alivio. Los ojos de Joshua se agitaron, su respiración lenta, controlada. Aún estaba luchando por salir de la niebla, pero cuando su mirada finalmente se posó en Chloe, el reconocimiento amaneció. «Chloe», su voz era ronca, apenas por encima de un susurro. Chloe exhaló bruscamente. Un peso que no había sabido que llevaba en su pecho finalmente se liberó. «Papá», respiró. Un fantasma de una smirk se torció en sus labios. «Te ves como el infierno». Una risa rota escapó de ella incluso mientras lágrimas frescas se juntaban en sus ojos. «Tú también». La mirada de Joshua se desplazó a Janice y algo se suavizó en su expresión cansada. «Estás a salvo», murmuró. Janice asintió rápidamente, apretando su mano. «Tú me salvaste». Los párpados de Joshua cayeron ligeramente, su energía desvaneciéndose rápido, pero sus labios aún se curvaron hacia arriba. «Eso es lo que hacen los abuelos». Chloe sintió que su pecho se apretaba. «Abuelo». Él lo había sabido incluso antes que ella. Joshua tomó una respiración lenta y cuidadosa. Luego se volvió hacia Chloe. Su expresión cambió, algo más frágil tomando lugar. «¿Qué pasó?» Su voz era más fuerte esta vez, aunque aún áspera. «Recuerdo el colapso, el dolor, una voz llamándome abuelo, luego nada». Chloe dudó. Luego tragó saliva con fuerza. «Estuviste en coma», dijo suavemente. «Durante días». Joshua dio un lento asentimiento, procesando. Sus dedos se flexionaron débilmente bajo los de Janice. «¿Y los niños?» «Están bien». La voz de Chloe se quebró, pero se obligó a continuar. «Brian, el pequeño, está dormido en la sala de espera». Janice miró a su hija, apartando un rizo suelto de su rostro. «Ha estado aquí todos los días». La mirada cansada de Joshua se posó en Janice de nuevo, sus labios presionándose en una leve sonrisa. «Una terca». Janice sonrió, pero sus ojos estaban vidriosos. «Igual que tú». Joshua soltó una risita, un sonido tenue, apenas audible, pero el calor en él era inconfundible. Chloe tomó una respiración. Este era el momento, el que había estado temiendo. «Hay algo que necesito decirte», dijo, sus dedos apretándose alrededor de su mano. Joshua la estudió. Incluso en su estado debilitado, su mirada era aguda. «Tienes esa mirada», murmuró. Ella soltó una risa temblorosa. «¿Qué mirada?» «La que tenías cuando tenía 6 años y rompiste mi reloj intentando descubrir cómo decirme sin que te castigaran». La garganta de Chloe se apretó. Dios, ¿realmente había pasado tanto tiempo desde que hablaron así?
Tomó una profunda respiración. No es un reloj esta vez. Joshua arqueó una ceja. Más grande. Chloe asintió, su garganta doliendo. Mucho más grande. Dejó que el silencio se extendiera por un momento, reuniendo el coraje para finalmente decirlo en voz alta. Y luego, suavemente, se lo contó todo. Le contó sobre el romance vertiginoso que llevó al nacimiento de Janice, sobre su miedo, sobre el momento en que dejó a su hija recién nacida en St. pensando que volvería antes de que fuera demasiado tarde. Le habló de regresar solo para que le dijeran que Janice ya se había ido, sobre los años pasados convenciéndose de que era lo mejor, que había hecho lo necesario. No lo endulzó, no lo justificó, lo asumió. Cuando terminó, la habitación estaba pesada con el silencio. La expresión de Joshua era ilegible. Luego cerró los ojos, exhalando una respiración lenta y dolorida. ¿La dejaste? No era una pregunta. Chloe tragó el nudo en su garganta. Sí. Los dedos de Joshua se crisparon en los de ella. Su mandíbula se apretó. Por un largo tiempo, no dijo nada. Luego, su voz, cruda, dolida. Salvé a mi nieta sin siquiera saberlo. El corazón de Chloe se retorció. Joshua abrió los ojos de nuevo, mirando a Janice con algo entre pena y maravilla. Levantó su mano, débil, temblando, hasta que Janice instintivamente se inclinó hacia adelante, presionándola entre las suyas. Su voz se quebró mientras susurraba. Debería haberlo sabido. Las lágrimas brotaron en los ojos de Chloe. ¿Cómo podrías? Joshua negó con la cabeza. Debería haberlo. Su voz se quebró. Debería haber visto las señales. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber detenido. La voz de Janice fue suave pero firme, cortando el peso de su culpa. Joshua parpadeó, sorprendido. «Tú me salvaste», dijo Janice simplemente. «Eso es lo que importa». La garganta de Joshua se movió. Chloe se secó las lágrimas, apenas conteniéndose mientras veía a su hija consolar al hombre que, sin saberlo, le había salvado la vida 2 veces. Joshua asintió lentamente, sus labios presionándose juntos. «Tienes razón», murmuró. «Lo hice». Janice le sonrió, una sonrisa tan brillante, tan cálida, que Chloe juró que sintió que algo en el aire cambiaba. Por primera vez en años, se sentía como si su familia no estuviera rota nunca más. La luz del sol de la mañana se filtraba por las grandes ventanas de la finca Sinclair, proyectando una cálida luz dorada sobre los pisos pulidos. La casa, una vez prístina pero inquietantemente vacía, ahora palpitaba con vida. Las risas resonaban por los pasillos, el aroma del café fresco se mezclaba con el sonido distante de las risitas de Brian mientras perseguía mariposas en el jardín, sus pequeñas piernas apenas siguiendo el ritmo de las alas revoloteantes. Joshua Sinclair, completamente recuperado, estaba sentado cómodamente en una silla de madera cerca del borde del jardín, su mano descansando suavemente sobre el hombro de Janice. Ella estaba a su lado, hojeando un libro, pero ocasionalmente levantaba la vista para asegurarse de que Brian no se cayera en los parterres de flores. Chloe estaba sentada junto a ellos, observando la escena desarrollarse, el ritmo lento y pacífico de una familia que había pasado demasiados años separada. Ya no estaba huyendo. 6 meses antes, la transición no había sido fácil. Chloe se había quedado en Boston, poniendo su vida en París en pausa indefinidamente. El negocio, el éxito, la carrera cuidadosamente cultivada. Todo de repente parecía trivial comparado con lo que casi había perdido. Había adoptado legalmente a Janice y Brian,
Un proceso que debería haber sido largo y agotador, pero que fue sorprendentemente simple cuando el nombre Sinclair estaba adjunto al papeleo. Anne, una vez tan ansiosa por borrar la existencia de Janice de sus registros, no se había atrevido a luchar cuando se enfrentó a la fuerza total del equipo legal de Sinclair. Joshua había estado furioso cuando supo la verdad, que su nieta había sido desechada por el mismo sistema que se suponía debía protegerla, que a Chloe le habían mentido. La noche en que enfrentó al director de Anne había sido una para los libros de historia. Fue la primera vez que Janice vio a su abuelo perder el control. Pero habían ganado, y ahora Janice estaba en casa. Brian también se había convertido en parte de la familia Sinclair con poca resistencia. Nadie había venido a buscarlo, no había documentos que lo ataran a un pasado que importara. En todas las formas que contaban, él era el hermano pequeño de Janice, y eso era suficiente. Ahora, en el jardín, Joshua se inclinó hacia adelante, su bastón descansando contra su rodilla. «Estás mejorando en la lectura», murmuró, echando un vistazo al libro en su regazo. Ella sonrió, mirándolo con una sonrisa. «Mamá me ayuda a practicar todas las noches». Los ojos de Joshua se desviaron a Chloe. «Mamá». Había tomado semanas para que Janice lo dijera en voz alta, pero una vez que lo hizo, no había vacilación, no había duda. La garganta de Chloe se apretó ligeramente, pero sonrió de vuelta. «Entonces tienes una buena maestra», dijo Joshua, revolviéndole el cabello a Janice. Janice rió, inclinando la cabeza lejos de su mano. Cerca, Brian chilló mientras tropezaba tras una mariposa particularmente terca, sus pequeños brazos agitando mientras intentaba y fallaba en atraparla. Janice se giró hacia él. «Brian, cuidado». «Lo tengo», insistió Brian, tropezando con un parche de césped. Joshua rió. «Ese niño tiene más energía de la que yo tenía a su edad». Chloe sonrió. «Eso es decir algo, considerando que construiste un imperio antes de los 40. Joshua le dio una mirada de reojo. «Y sin embargo, mi mayor logro está sentado aquí mismo». Chloe parpadeó, tomada por sorpresa. Janice se apoyó en su lado, claramente inconsciente del peso de sus palabras, pero Chloe la sintió asentarse profundamente. Durante años, había pensado que lo había decepcionado, que él nunca la había perdonado por las elecciones que hizo, por los errores que llevaron a perder a Janice. Pero ahora sabía mejor. Joshua observó a Brian caerse en el césped, su risa sin filtro, fuerte, libre. Y luego miró a Janice, a Chloe, a la vida que habían reconstruido. «Dime», Chloe murmuró, «¿te arrepientes de haber vuelto?» Ella encontró su mirada, dejando que el calor del sol matutino se asentara sobre ella. Ni siquiera tuvo que pensarlo. «No», dijo suavemente. Joshua asintió, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del hombro de Janice. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la familia Sinclair estaba completa, y esta vez, nada los rompería. Si esta historia toca tu corazón, deja tu marca con un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal para explorar más historias significativas con nosotros. Y si disfrutaste esta historia, por favor compártela con tus amigos en WhatsApp. Ahora comparte tus sentimientos con nosotros y cuéntanos tus propias historias. Cada palabra que compartas es un ladrillo que ayuda a crear nuestra comunidad fuerte y duradera. Juntos, crearemos un espacio cálido donde todos puedan compartir y conectarse. Finalmente, no te pierdas las increíbles historias que vienen pronto. Siempre estamos aquí para traerte las mejores selecciones, llenas de valores profundos pero entretenidas. Nos vemos allí. Espero que esta traducción cumpla con tus expectativas. ¿Hay algo más que necesites? Solo dime. Por cierto,
Si tuviera que elegir entre chocolate y vainilla después de leer esto, diría vainilla. No estoy enojada. Estoy conmovida. ¿Y tú?